95.1, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Ante la bendición, ante el gozo, el dolor o el sufrimiento, existe una fuerte confianza y la esperanza de un consuelo eterno que hace hablar a esas voces del alma por el amor de su creador. Programa Voces del Alma. Voces del Alma. Aquí comenzamos. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que a través de esta estación nos escucha, a través de Facebook Live. Es un placer para nosotras, es un gozo que sentimos para venir y compartir estos temas tan importantes para cada uno de nosotros, porque es necesario, mis amados hermanos, que escuchemos y que pongamos por obra lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces le damos gracias a Dios por este día, por este momento y por esta estación que Dios nos permite estar aquí en su programa Voces del Alma. Este martes, un día más que Dios nos ha permitido, le damos la más cordial bienvenida. Soy su hermana Maricruz García. Amén, amén. Dios lo bendiga grandemente. Y el primer martes del mes de mayo, amén, del mes quinto, que la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Mi nombre es Marisol Nevares y le damos gracias al Señor nuevamente por estar aquí compartiendo, como dice mi hermana Maricruz, la palabra del Señor con cada uno de ustedes, con nuestros radioescuchas, por los que nos siguen también a través de Facebook Live y por todos aquellos medios que nos ven a través de los internet y sus diferentes variaciones. Amén. Este día tan precioso el cual el Señor ha hecho, les traemos un tema precioso y más que precioso, poderoso. ¿Por qué? Amén. Porque la palabra de Dios tiene el poder. Así amén. El tema es el Valle de los Huesos Secos, una promesa de renovación y edificación. Amén. Edificación. Amén. Y restauración. Vemos esta enseñanza realmente es de mucha bendición y esperemos en el Señor que sea de bendición para su vida, así como lo es para la nuestra. Entonces, amén. Así que comenzamos. Amén. Para empezar vamos a leer en el libro de Ezequiel 37. Vamos a hacerlo de el 1 hasta el 14. Amén. Dice: el valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. No había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego:
hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles así. Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aleluya. Amén. Vemos que qué poderoso es este versículo, esta historia, este acontecimiento, porque no es solamente historia, es un acontecimiento tan real que vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en un tiempo de desobediencia, donde la idolatría también le trajo una tremenda consecuencia, y nosotros podemos ver a través de esto cómo la desobediencia trae maldición. Así es. La desobediencia te lleva a una muerte espiritual. La descendencia te lleva a lugares áridos, secos. Y no solamente se seca los huesos, ¿verdad? Vamos a ir desglosando todo esto porque es algo tan precioso. Dice Ezequiel que la mano del Señor, vino sobre mí y me llevó en espíritu de Jehová. Esto es en el Espíritu Santo. Así lo es. llevó, o sea que no era un lugar real, sino espiritual. Amén. La mano de Dios bíblicamente simboliza la gracia, el poder, la autoridad, intervención divina y proyección de Dios. Representa su actuar directo en la historia, la creación, la provisión, el juicio y la guía de su pueblo. La mano de Dios significa que su poder nos sostiene, nos protege y libra a su pueblo de estar en su mano. Significa seguridad. Su mano es guía, instruye, provee, levanta, disciplina, moldeando la vida de los hijos. Así es. En Primera de Crónicas 29:12 dice, de ti proceden las riquezas y el honor. Tú lo gobiernas todo. Amén. En tus manos están la fuerza y el poder, y tú eres de quien engrandece y fortalece a todos. Isaías 64:8 dice así, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Amén. Podemos ver que la gracia de Dios en verdad es algo que no podemos imaginar. Es algo inexplicable porque es tan grande que a pesar de que si tú te caes, el Señor te levanta. Si esa gracia te cubre con un amor eterno. Amén. Dios profetiza sobre Ezequiel en su espíritu. Aquí la palabra de Dios habla espíritu con E mayúscula, amén, la cual significa el espíritu del Señor. Así es. Amén. Dice, a un lugar, y lo llevó a un lugar desolador, un valle de huesos secos, dispersos y muy viejos. No había señal de vida en él, todo parecía perdido, irreversible y sin esperanza. Pero ¿qué era este valle? No fue un lugar físico donde Ezequiel caminó, sino una visión que Dios le mostró en el espíritu. Sin embargo, hay quienes creen que en el pasaje representan dos posibilidades. El desierto de Babilonia, número 1, donde el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Un lugar árido, seco y desolador, símbolo de la situación espiritual como física de Israel, que no menciona el nombre específico, pero dice que fue llevado a un valle y que Dios le mostró en visión. La mano del Señor vino sobre mí, es lo que dice, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El valle puede ser también, otras personas dicen que puede ser el valle de Cedrón o el valle de Hinnom, los cuales están situados cerca de Jerusalén, lugares que históricamente se asocia con muerte, destrucción y juicio, donde quedaban restos de batallas o estaban restos de personas sin sepultar. Así que este lugar simboliza un lugar de muerte, desesperanza y ruina total. Amén. ¿A quién pertenecían esos huesos? Nos preguntamos. Pero Dios lo dijo claramente en Isaías 37:11. Todos estos huesos son la casa completa de Israel. No eran huesos de animales, no eran huesos de gente extraña. Esos huesos tenían una identidad.
eran de un pueblo de Dios, incluyendo tanto el reino del norte, que es Israel, como el reino del sur, que es Judá. Representa toda una nación dispersa, rota y sin vida aparente. ¿Por qué terminaron ahí? Hay dos razones que se ven en el contexto de la escritura: por su condición espiritual y emocional. Amén. El pueblo mismo decía: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos, en Ezequiel 37:11. Salmos 31:10 dice: mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi maldad y mis huesos se consumen. Salmo 32 del 3 al 5 dice: dichoso aquel a quien le ha perdonado Jehová sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor de verano, porque día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Podemos ver que los huesos secos consumieron al pueblo de Israel por la idolatría, por el pecado, por todo lo que iba en contra del Señor. Asimismo, en el ser humano, el pecado te consume por dentro. Cuando cometemos un pecado, aunque tú no digas nada, así como decía David, mientras callé, mis huesos se fueron consumiendo. Okay. ¿Cuánta gente, y el pueblo de Israel también lo hizo, y nosotros también, hemos pecado contra el Señor? Y los huesos por dentro sientes tú que te vas secando, sientes que no hay vida, sientes que algo te falta, te sientes como ese siervo, como decía también David, como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma está sedienta del agua viva, el alma está sedienta de la palabra que te limpia, el alma está sedienta de ese espíritu que te renueva a través de la palabra. Amén. Así es, hermana, y es tan hermoso poder entender qué es el valle y de quién estaba formado ese valle, y todo lo que tú has explicado está tan hermoso, tan maravilloso de parte del Señor, que nos hace entender, nos hace comprender que la mano de Dios siempre va a estar extendida para darnos a nosotros. Amén. Aquí podemos ver cómo Dios llevó a Ezequiel, hermanos, a ese valle donde podemos ver el gran poder de Dios que tiene sobre todo aquel que le oye, aquel que le busca. Todo aquel, en esta visión la vemos como una representación, como decíamos ahorita, del estado espiritual muerto y desesperado que el pueblo de Israel tenía en ese tiempo. Pero cuando Dios ordena profetizar sobre esos huesos secos, surge un milagro. Amén. Un milagro hermoso que ocurre, reciben carne, reciben piel, y el verso 6 dice, hermanos: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir carne sobre vosotros, y los cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Qué hermoso es cuando la promesa de Dios se cumple, porque Él es un Dios fiel, un Dios que cuando promete cumple, porque no es hombre, hermanos, para que Él mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. Entonces ese milagro está siendo vigente hasta ahorita, restaurando, regenerando, dándonos ese espíritu de vivificación para que nosotros nos levantemos como aquellos soldados, aquel rebaño que se levantó, porque fue un ejército, dice, en gran manera. Gracias. Entonces, hermanos, cuando Dios interviene, puede dar vida donde hay muerte. Y es con el propósito de que nosotros participemos en los planes de Él. Y dice que cuando Él profetizó hubo un ruido tremendo y temblor que hacía muchas cosas, ruidos raros, cuando Dios actuó, cuando Dios intervino en ese pueblo, en ese valle que estaba muerto, que estaba desolado, que estaba pues ya con cada hueso en diferente lugar, que no podíamos nosotros como humanos no podemos reconocer qué hueso es de cada cuerpo. Exacto, porque si te fijas tan solo en la vida natural, cuando tristemente lo hemos visto en nuestra ciudad, cuando encuentran huesos, osamentas enterradas, podemos ver que definen a veces es hombre o mujer
porque tienen El cierta tamaño. parte diferente o el tamaño, pero realmente no saben a quién pertenecen. Exacto. Hasta que lo llevan a un laboratorio, hacen exámenes de ADN y ahí hacen comparaciones para ver a quién pertenecen. Exacto. Sin embargo, el Señor sabía cada hueso a quién pertenecía. Amén. Aunque su extremidad estuviera al otro lado, a la orilla de ese valle, el Señor sabía dónde estaba su otra parte. Amén. ¿Por qué? Porque los huesos, aun cuando fueran huesos, tienen una identidad. En la vida natural, nosotros tenemos una identidad. Y por ejemplo, como vemos aquí en Juárez, lo habíamos dicho, tienen una identidad. Esa gente que van encontrando, tristemente son personas que causan dolor, ¿verdad? Pero Sí. vamos a hablar, tienen una identidad. Entonces, si para el Señor, si para la gente humana, nosotros que somos tan limitados, hay una identidad mayormente para Cristo. Cada hueso tuyo, cada parte tuya, tiene la esencia tuya. Eres tan único, eres tan especial, que tú tiene tu ADN. Aunque se revuelan con cientos de huesos, no dejas de ser tú. Aún siendo un puro hueso, es tu esencia. ¿Por qué? Amén. Porque Dios te creó único y especial en esta tierra. Así es, y también ahí podemos ver que, como decías al principio, que eran dos pueblos que estaban divididos. Entonces ahí nos podemos fijar también de que cómo Dios hace que ese pueblo sea uno solo. Amén. Un pueblo solo que adore al verdadero Dios, porque había pecado en ellos en el sentido de que le habían dado la espalda a Dios, le habían ya perdido la esperanza. Sí. Perdido, y decían que Dios ya no los oía, que Dios ya no les escuchaba, que Dios se había olvidado de ellos. Pero vemos en este pasaje que cómo Dios mueve, cómo Dios restaura, cómo Dios vuelve a unir lo que antes estaba perdido. Lo que nosotros, por ejemplo, estamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en la carne, y Dios hizo que nosotros fuéramos restaurados. ¿Cómo vamos a ser restaurados en estos tiempos? Reconociéndole que Él es nuestro Dios. Amén. Reconociendo que necesitamos de Él. Amén. Y que sin Él nada somos. Entonces es importante, mis amados hermanos, que veamos cómo en este pasaje nos enseña la importancia de la unión espiritual y la búsqueda del Espíritu de Dios. Ahí podemos ver cómo Dios nos forma, cómo Dios une cada hueso con su hueso, cada tendón, aunque tengamos carne, pero estamos llenos del Espíritu Santo. Ahí es el detalle. Entonces, mire, la piel cubrió esos huesos que estaban dispersados, pero ¿qué creen? Ahí, como les decía, hacía falta el Espíritu en ellos. Amén. No había el Espíritu de Dios en ellos. En Juan 6:23 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Aleluya. Entonces, ¿de qué nos vamos a llenar nosotros? De la palabra. ¿De qué vamos a llenarnos? Del Espíritu Santo. Es esta lección, este pasaje es para que nosotros tomemos conciencia, para que nosotros reflexionemos en dónde están esos huesos que tenemos, dónde está puesta nuestra mirada. ¿Estamos llenos del Espíritu o estamos simplemente cubiertos de carne, cubiertos de tendones, cubiertos de piel, pero sin el Espíritu? Amén. ¿Por qué lleva a este estado? No fue porque Dios los castigó, no fue porque Dios es malo. ¿Por qué? Porque en Él no hay maldad. Así es. En el libro de Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Amén. Amén. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Tenemos un Dios que es realmente justo. El Señor dijo: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues vida para que te vaya bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? La desobediencia es la que lleva realmente a un pecado espiritual, y te lleva a una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. Así es. Significa que la rebelión contra Dios, que es el pecado, separa al ser humano de Él, la única fuente de vida. Resultado de esto, la muerte eterna, así como espiritual. El pecado actúa como un amo, como un señor, el que paga la muerte como un salario por la desobediencia, mientras que Dios ofrece vida eterna
y es gratuita en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios es tan grande y tan misericordioso que, como dices tú, Él empieza a juntar. Cuando hay un arrepentimiento genuino, el arrepentimiento te lleva a cambiar de rumbo. Amén. Cuando tú cambias, tú decides ya no cometer más ese pecado, esa transgresión, eso que te está separando del mundo y de Dios, eso que te está secando, eso que está apagando tu vida espiritual, porque tu alma lo siente y tú mismo sabes cuál pecado estás cometiendo que te está sacando de los propósitos de Dios, porque no es Dios el que te saca, somos nosotros mismos, son nuestras decisiones, son las malas decisiones que a veces tomamos, que somos llevados por el pecado. Amén. La Biblia, en el libro de Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. ¿Qué significa? Que sin una conexión vital con Jesús, los seres humanos carecemos de capacidad para producir un fruto espiritual, un amor verdadero y acciones de valor eterno. Realmente sin Dios el ser humano está perdido. Eso es lo que pasaba, pero cuando llega el Espíritu Santo, el que es el que pone convicción, el que pone arrepentimiento, el que te muestra tu estado espiritual, el que te muestra tu necesidad de Dios, de un Salvador, de alguien que renueve ese amor que perdiste, de alguien que renueve ese espíritu que está muriendo en una sequedad extrema. Amén. Entonces, dice, perdón, sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura Amén. Es. Entonces, si estás en Cristo, hermana, entonces todo va cambiando, tu forma de ver las cosas, tu forma de pensar, pero no eres tú, es el Espíritu Santo que está haciendo efecto en tu vida. Amén. Entonces, es importante eso, de reconocer, como decías ahorita, reconocer que estamos fallando al Señor y que Él nos restaura, que Amén. Él nos sustenta y que Él nos levanta. Entonces, es importante, amados hermanos, que veamos eso con los ojos espirituales. Amén. Y cuando el Espíritu está en nosotros, entonces vamos a poder ver espiritualmente. Amén. Dice, cuando Dios envió a Ezequiel a hablar a los huesos, esos se juntaron no por Ezequiel, sino por el poder de Dios y de su Santo Espíritu. Más allá de la muerte física, los huesos secos simbolizan lo que está en el corazón. Estaban vivos físicamente, pero muertos en el espíritu, sin fuerzas, sin futuro, sin comunión con Dios. Los huesos no solamente se juntaron, sino que se llenaron de tendones, carne y piel, como mi hermana ya había explicado. Hoy la palabra de Dios hace lo mismo en nuestra vida. Une lo que está separado, sana las heridas, nos da la estructura de nuevo, nos da identidad nuevamente en Él. Amén. Isaías 55:11 afirma que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, sino que cumple el propósito por el cual tiene éxito en lo que fue enviada, comparando su eficacia con la lluvia que hace germinar la tierra. Es una promesa de seguridad, indicando que las promesas divinas provienen del Señor y se cumplen. En Él el amén se cumple, el así es se cumple. Amén. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no de la boca del hombre, no de la boca de la madre, Ezequiel. Aunque ame tanto, no del hombre que dice yo soy, o se sienta muy religioso, no es tu palabra, perdóname. Es la palabra del Señor. Amén, amén. Así es la palabra cuando sale de la boca del Señor y no volverá a Él vacía, sino que cumplirá lo que Él quiere. No viene a ser tu voluntad, sino viene a ser la voluntad del Padre, porque Él sabe los planes que tiene para ti. Y los planes que Él tiene para ti son planes de bien y no de mal. Amén. Para darte al final lo que tu alma y tú esperas y necesitas. Amén. Así y dice que será prosperada. Dice, no volverá a Él vacía. Significa que no regresa sin resultados, desocupada o infructífera. Cuando Dios envía palabra a tu vida, esa palabra se va a cumplir. Cuando vemos tantas bendiciones y muchas veces queremos las bendiciones, pero ¿qué tal la exhortación? No nos gusta la exhortación. Es como que te están dando un medicamento de, no sé, de amoxicilina, una medicina súper amarga que le haces pucheros, no te gusta, pero esa medicina va a sanar a ese niño berrinchudo que está enfermo. Así es. Amén. Así somos. Amén. Y también haz de cuenta que es una plantita que no solamente va a ser germinada, no solamente va a ser sembrada, sino que también tiene que ser podada. Amén. Entonces tenemos que recibir
tanto el beneficio como por ejemplo el agüita para que esté raíz, Claro. se haga la raíz, como las desquebrajadas de las ramas, Así que son es. dolor, Ajá. pero ¿para qué? Para que vaya derechito. Exacto. Para que vaya derechito, para que se saque lo que es pudrición, para que saque lo que contamina Amén. al tronco. Y fíjate que también si fuera una planta, por ejemplo, si fuera pura agua, se va a podrir, se va a morir. Ujú. Si fuera puro sol, se va a secar, se va a quemar y no da fruto. Todo tiene- Si no fuera cortada las ramificaciones que están saliendo y sacando al árbol, esas ¿Lo va a ahogar? ramificaciones lo va a ahogar y no le va a dar la fuerza que necesita para crecer. Así es. Entonces el Señor en todos los aspectos nos habla con diferentes formas Amén. para que nosotros podamos entender realmente cuál es el propósito divino que Dios tiene. Así La es. palabra de Dios garantiza el cumplimiento de la voluntad de Dios, no tu voluntad, porque en tu voluntad te vas a equivocar, en tu voluntad no vas a adquirir lo que Dios tiene para ti. Puede ser que tú tengas un regalo muy bonito o quieras un regalo muy bonito, pero por dentro hay adentro una serpiente que te puede picar y hasta quitar la vida. Dios lo que te va a dar, dice que lo que Dios da, lo da y no añade tristeza con ella. Así Entonces, es. espera que la bendición de Dios realmente toque tu vida, venga con la envoltura que venga. Porque a final de cuentas no es la envoltura, sino lo que hay El dentro de él contenido. que trae realmente el verdadero valor. La palabra de Dios trae eficacia. Amén. Es eficante, amén. Es similar a la lluvia y a la nieve. Isaías 55:10. La es. palabra trabaja y transforma, logrando resultados aunque no sean inmediatos. ¿Cuántos hermanos quieren una bendición maruchan instantánea? No, si tu corazón no está preparado, no te vistas que no vas. ¿Por qué? Porque vas a echar a perder el regalo que Dios tiene para ti. Mejor deja que el Señor trabaje en tu vida Amén. conforme su plan, conforme su propósito eterno. ¿Por qué? Porque entonces recibirás la recompensa que el Señor tiene para ti. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una promesa de Dios, se cumple. Cada promesa que Dios te hace, cada palabra, cada tilde se cumple en el Señor y sus promesas son fieles. ¿Por qué? Porque Él es fiel y verdadero. Amén. Amén, así es. Y un cuerpo sin espíritu, hermano, sigue estando muerto. No hay vida en él y no hay dirección en él. Amén. Entonces, una iglesia sin el aliento de Dios solo es un grupo de personas también organizadas tal vez, pero sin la presencia de nuestro Dios. Entonces, es solo eso. Un cristiano sin la presencia de Dios es solo una figura vacía. Entonces, lo que realmente cambia todo es el Espíritu de Dios en nosotros y tenemos esa esperanza, hermanos, porque donde hay esperanza hay dirección, donde hay sabemos a dónde ir, porque si vamos sin rumbo, tal vez nos vamos a volver a caer en el mismo hoyo de donde salimos. Pero con Dios tenemos esa esperanza que vamos por el camino correcto. Hay esa dirección, sabemos con quién ir, sabemos a quién dirigirnos, sabemos, reconocemos quién es Dios. Entonces hay tantas esperanzas en eso, donde hay como decía mi hermano, una estructura. Dios pone orden cuando está la estructura. Él no es desordenado. Él fue uniendo poco a poco los huesos. Después, ¿qué hizo? Le puso los tendones, le puso les dio la carne, les dio la piel. Amén. Y fue ordenadamente. Y fíjate cómo no fue una estructura, Dios no hace las cosas deformes. Ujú. Tiene todo un orden. Amén. No puso, por ejemplo, el brazo en la oreja o una pierna y un brazo. No, porque es una deformidad. Sí. No es una estructura conforme el diseño, El diseño que de Dios dio. Él lo hace perfecto. Amén. Así es, hermana. Dice, pero necesitamos entender, y cuando Dios sopla ese espíritu en nosotros, es cuando agarramos esa fuerza y esa vida y podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo, podemos ser dirigidos y saber escuchar la palabra de Dios que está escrita, que nos habla a través de ella, que nos instruye, que nos corrige, que nos enseña. Hay muchas, como decía mi hermana, muchas formas de que Dios nos habla. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer como cristianos es poner realmente atención a lo que Dios está haciendo en nuestra vida o lo que nosotros estamos haciendo fuera de Él, dándole la espalda tal vez, desobedeciéndole. Entonces, si estamos siendo unos hijos desobedientes, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a lograr?
las consecuencias nada más, y las consecuencias no son ricas, ni son bonitas, ni son hermosas, son dolorosas, son fuertes. Cuando Dios nos corrige Cierto. como lo merecemos. Entonces, pero dice la Biblia en Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, si nosotros confiamos y esperamos en Él y dejamos todo en las manos de Él, que Él nos moldee, que Él nos rellene de su Santo Espíritu, entonces vamos a ser vivificados, hermanos. Y para que sean abiertos nuestros ojos, para que, dice en Isaías 42:7, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las prisiones a los que moran en tinieblas. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, amados hermanos, cuando nosotros nos dejamos moldear, podemos ver con los ojos espirituales, podemos ser guiados, podemos salir de esas prisiones que nos detienen, de esos vicios que nos atraen, de esos vicios que nos arrastran, de esas tinieblas que no nos dejan caminar, que no nos dejan ver, que nos tropezamos y que volvemos a caer, incluso hasta nos lastimamos. Amén. Entonces tenemos que aprender a ver y reconocer las promesas de nuestro Dios, que es quien nos saca de nuestras aflicciones, que Él es nuestro auxilio cuando nos sentimos vacíos, Él es nuestro protector cuando estamos sin una dirección, hermanos. Entonces necesitamos ser sabios cuando estamos en alguna angustia, en algún dolor, en alguna tribulación que causada por nuestros mismos delitos y nuestros pecados nos arrastran, y como les decía ahorita, nos lastimamos y vamos con una perniquebrada ahí arrastrándonos. Pero si nosotros reconocemos, Él es fiel y restaura esos tendones, regenera nuestros tejidos, regenera esa carne tal vez podrida, esa mentalidad errónea que no tiene dirección. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, nos saca de esa oscuridad donde nosotros estábamos viviendo. Este mensaje no solo fue para el pueblo de Israel, amados hermanos, es también para nosotros como hijos de Dios, porque somos también herederos de la palabra del Señor. Entonces, cuando hay un cuerpo en oscuridad, ese cuerpo está vacío porque no tiene cómo llenarse. Pero los que esperan, como decíamos ahorita, en Jehová tendremos nuevas fuerzas, y nos hace participantes o participar, hermanos, en los planes de Dios, como ese ejército que se levantó dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Ya no se levantó como huesos podridos, como huesos secos, sino que se levantó fuerte, se levantó como ese ejército, como enfrentando al enemigo con Amén. La seguridad de quién estaba con ellos. Es tan hermoso todo esto que podemos adquirir, y es el pueblo de Dios el que está ahorita. Analicemos, hermanos, cómo está. Yo siempre hago esta pregunta: ¿cómo está tu vida en relación con Dios? ¿Estamos todavía vacíos? ¿Estamos todavía en oscuridad? ¿Estamos todavía con la pierna quebrada, con la pierna por un lado y por el otro? ¿Todavía no nos hemos dejado que el Señor nos moldee, que el Señor nos llene, que el Señor nos transforme? Y en el verso 10 dice que Ezequiel entró en el Espíritu con ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Y eso se formó ese ejército tan hermoso, que después de ser restaurado, después de ser renovado, el pueblo está listo para seguir avanzando, no para quedarse, sino para seguir adelante, como dice como dijo Pablo, como buen soldado de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Dios nos restaura, hermanos, y llena de su Espíritu, no es solo para nuestro beneficio, amados hermanos, sino para cumplir ese propósito. Así como los huesos secos se convirtieron en un ejército, Dios también nos llama a llevar el evangelio y siendo su testimonio en este mundo, hermanos. No estemos aquí solo para existir, no estamos aquí solo para formar un bulto, no, estamos para cumplir su voluntad aquí en la tierra, a fin, dice en Efesios 2:5, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Aleluya. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Y mire, lo esencial es que el aliento de vida
que solo puede venir de su espíritu, y cuando estamos siendo restaurados, amados hermanos, nosotros no solamente físicamente, tenemos que ser profundamente también renovados internamente. Amén. La palabra de Dios nos enseña, renueva el espíritu de vuestra mente. Amén. En la mente, recordemos que es el alma, es el psique, es lo que Amén. se renueva, amén, donde hay esa metamorfosis, ese cambio a través de la palabra del Señor. Y ya Amén. cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestra manera de caminar, De cambia hablar, muchas sí, cosas. de cambia hablar. todo. ¿Por qué? Porque, perdón, ¿vas? No, sí, nomás Efesios, perdóname. En Efesios 5:17 dice que ser llenos del Espíritu Santo, el cual da vida a los muertos. Amén. Y pues, Y amén. adelante. ¿Por qué? Porque Dios transforma en una vida nueva. Un montón de huesos secos salió, como decías tú, un gran ejército. El resultado final no fue solo vivir, sino ser un ejército poderoso. Dios no solo nos salva, también Él nos da vida. Amén. Él nos restaura y nos hace más fuertes que Así antes. es, amén. Amén. En Ezequiel 37:10 narra el clímax de la visión del Valle de los Huesos Secos, donde Ezequiel profetiza conforme a la orden de Dios. Así El es. aliento de vida entra sobre los cuerpos y estos reviven, poniéndose de pie como un Amén. ejército grande y numeroso, simbolizando la restauración nacional y espiritual de Israel. Así es. Podemos ver realmente que la obediencia de Ezequiel al profetizar es el instrumento que Dios usa para obrar el milagro sobre su pueblo. Es parte de la visión de la restauración de la nación de Israel, pasando de una muerte espiritual y nacional a una vida restaurada por el Espíritu Santo Así de es. Dios. Amén. Este pasaje se interpreta frecuentemente con un mensaje de esperanza sobre la capacidad y el poder de Dios para revivir situaciones que parecen irremediablemente muertas. ¿Qué es. cosas hay dentro de ti que sientes que murió? ¿Sientes que tu fe se está apagando? ¿Sientes que tu confianza en Dios está menguando? ¿Sientes que tus huesos no pueden más el peso de la palabra? ¿Por qué? Porque es tu pecado es más grande, que te está quebrantando los huesos, que el poder de Dios. Claro que no. Rinde todo al Señor y deja que Dios obre en tu vida. Amén. Segunda de Corintios 5:17 dice, establece que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, dejando atrás una vieja y antigua Amén. manera de vivir. ¿Por qué? Porque Amén. ahora todo es hecho nuevo. Dios nos ha dado una vida renovada. Así es. Esa transformación implica una nueva identidad, un nuevo propósito y carácter, mencionando un cambio radical por la palabra de el Señor. Amén. Dice, esto significa también tener una unión espiritual con Jesús a través de la fe. Si no tenemos una relación espiritual, entonces, ¿qué fundamento tienes? ¿Sobre dónde estás parado? ¿Sobre la duda? ¿Sobre el miedo? ¿Sobre la enfermedad? ¿Sobre la incredulidad? ¿Dónde estás parado? Tu fundamento tiene que ser Cristo. Cristo, así es. Cristocéntrico tus pensamientos, tu palabra, tu andar, tu reposo sea siempre el Señor, su palabra, sus mandamientos, sus promesas, porque a mucha gente le gustan las promesas, pero no le gusta la corrección. Recordemos que el Señor, al que ama, exhorta y corrige. Amén. Así que es necesario dejarnos moldear por el Señor. ¿Para qué? Para que lleguen las promesas bíblicas que Dios promete y tener una transformación interior profunda, cambiando el corazón de piedra, que es un corazón terco, duro, estéril, un corazón frío, un corazón que duda, un corazón con miedo, un corazón que es endeble, que hoy sí, mañana no, un corazón tibio. Deja que Dios cambie tu corazón tibio y endeble por la restauración que Dios quiere. ¿Por qué? Porque dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne del corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios quiere darte un corazón sensible a su espíritu, un corazón que repose en su palabra, un corazón que confíe en el Señor a pesar de las circunstancias, un corazón que se rinde a la voluntad del Padre y no a su voluntad, porque a través de esto entonces viene la bendición. Amén. La obediencia trae bendición. Así es. Dios, amados hermanos, es fiel a sus promesas, así que no se sienta derrotado. Mejor clame a Dios, porque Él oye a quien le busca. Realmente se lo decimos porque así es.
Él dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, esas grandes cosas que no conocemos, Dios nos la va a enseñar cuando nosotros podamos ver con los ojos espirituales, cuando nos llama, cuando nos llena de su Santo Espíritu. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos. ¿Por qué vamos a ser testigos? Porque vamos a vivirlo. Cuando el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, nosotros vamos a testificar de quién es nuestro Dios. Entonces vamos a ser testigos de esa real, de esa poderoso que es nuestro Señor, de ese gran poder que Él tiene para transformar, para unir, para restaurar. El Espíritu Santo, hermano, no solo nos da vida, también nos da poder para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros podemos, solamente es cuestión de que queramos. Si nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, sigamos adelante con la frente erguida, no agachemos la cabeza, no por orgullo, sino porque sabemos quién es el que va con nosotros. Amén. Dice, debemos pedirle a Dios y clamarle a Dios, porque cuando nosotros clamamos con un corazón realmente humillado, realmente arrepentido, Él oye y Él escucha nuestro clamor. Cuando hay esa necesidad tan difícil que tal vez no podemos salir de una drogadicción, no podemos salir de un problema, no podemos salir de nuestros delitos, de esa cosa que el enemigo nos jala, de cuando estamos siendo atrapados por esos, tal vez unas redes que el enemigo nos extiende para poder alejarnos del Señor. Cuando nosotros clamamos y le llamamos al Señor que Él more en nosotros, tenemos esa dirección correcta, amados hermanos. Pidámosle que Él more en nosotros. En Romanos 15:13 dice, y Él es Dios de esperanza, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz para creer y crezcan en esa esperanza. Entonces debemos tener esa esperanza viva que el Señor nos da, las promesas de restauración espiritual que Dios nos promete cuando habló de lo que habría el sepulcro. Amén. Entonces Él va a abrir ese sepulcro y lo dice para hoy. Pueblo mío, también te está hablando a ti, amado Amén. hermano. También te está llamando y dice, pueblo mío, escúchame, aquí estoy. Amén. Yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar. Él es el Dios poderoso, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, como decía mi hermana ahorita. Está en 2 Corintios 1:20. En Romanos 8:9 dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu vive en vosotros. Entonces Aleluya. Tenemos que ver, hermanos, el Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros. Entonces, cuando tengamos todos esos beneficios, es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Porque como decíamos en Isaías 43:11, dice, Dios establece una esperanza. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces es Dios, y fuera de Dios no hay nadie más. ¿A quién iremos sino al Señor? Porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Amén. Mi hermana Abigail Juárez dice, buenos días, mi hermana Abigail, Dios la bendiga. Amén. Que sea el Señor sobre su vida siempre. Amén. Amén, hermana. Valente, dice, hermana, Dios les bendice. Una pregunta, ¿cómo puedo amar a una persona que me ha hecho daño, mas en cambio quiero perdonar? ¿Cómo puede amar a una persona? Yo creo que el perdón, hermana, va a poder hacerlo cuando usted realmente lo ame, porque dice ahí, ¿cómo puedo amar? Tiene que empezar por amar, tiene que empezar por perdonarla, tiene que empezar por decirle al Señor que lo llene de su Santo Espíritu para que ese Santo Espíritu hable a través de usted. Amén. Y el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Exacto. Amén. Dios decidió perdonarnos y por amor lo hizo. Ahora, nosotros como seres humanos, quizás usted no pueda sentir el amor, pero usted puede decidir perdonar. Llevar en oración al Señor la situación con la cual usted se hirió y se sintió ofendida y entregarla al Señor. Uh-huh. Y sabes que, Señor, decido perdonar a tal persona porque me hizo esto, así y así, me hizo sentir mal por eso y eso y eso. Usted ora al Señor. Amén. Y entrega al Señor.
Y el Señor hace. Y el Señor lo va a hacer. Cuando Amén. quiera venir de nuevo ese rencor o ese sentimiento que le está a usted lastimando, recuerde que usted ya lo entregó al Señor, no lo vuelva a tomar. Es como cuando usted da un regalo, un ejemplo, ¿verdad? Si usted da un regalo, no va de nuevo con la persona a que le regrese su regalo. ¿Por qué? Porque usted ya lo dio. Así mismo, es un ejemplo muy pequeño. Así mismo usted entregue Amén. ese dolor, ese rencor, ese resentimiento que usted tenga contra esa persona, entréguelo al Señor. Amén. Porque a final de cuentas todos somos seres humanos y quizás a usted esa persona lo lastimó. Pero también vamos a pensar del otro lado. ¿Cuántas veces usted ha lastimado a una persona? ¿Cuántas veces usted ha lastimado a Dios? Y el Señor lo ha perdonado. Amén. Entonces, pensemos de esa manera. ¿Para qué? Porque todos nos equivocamos como seres humanos, todos pecamos de una u otra manera, todos hemos ofendido en algún momento. Y si nosotros también queremos el perdón de Dios, también tenemos que perdonar. Ese es mi consejo, ¿verdad? Ujú. Amén. Mi hermana Flor Balade dice, buen día, hermanas, yo creo que está bien la exhortación y no es que no nos guste, pero creo que también hay iglesias que siempre le están diciendo lo mismo, buscando tus errores, y a veces eso cansa. Cuando realmente ya te cansa la exhortación, pues yo creo que también algo está pasando en tu ser, amén, porque sí, Dios es un Dios de amor, pero también la palabra nos enseña que el que ama disciplina. ¿Cuántas veces, por ejemplo, tú como madre, no sé si seas mamá, cuántas veces llama la atención a un hijo y lo haces con amor? Oye, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. ¿Cuándo vas a dejar de decir que no haga aquello? Cuando el hijo realmente ya no lo haga. Sí. Cuando haya un cambio en ti, entonces yo creo que el pastor o la persona que te está exhortando va a dejar de hacerlo, porque ya hiciste ese cambio que era necesario para tu vida. Amén, amén, así Amén. es. Bueno. Lorena Aguilar dice, saludos desde Dallas, Texas, mis hermanas. Busquemos de Dios, les ruego en una oración por la salvación de Daniel. Mi sobrino ayer le quiso dar una sobredosis, mi hermana está mal. Pues amén, vamos a tomar en cuenta la petición. Uh-huh. Y pues que sea Dios obrando en la vida de Daniel, que sea Dios hablándole, que sea Dios restaurando su mente y su corazón, hermana. Hay que seguir en oración, no perder esa dirección, sino al contrario, unirse en oración su hermana tal vez y usted juntas y nosotras juntas vamos a estar orando desde aquí. Amén. Dios Amén. la bendiga. Vero Hernández dice, yo entré en un desánimo espiritual y he batallado en retomar mi vida en Cristo. Oren por mí. Amén. Amén, hermana. Yo creo que todo mundo, hasta las personas de la Biblia, Daniel, quizás sintió desánimo, es David, tantos también que fueron usados grandemente por Dios. Amén. Llegó un momento también de desánimo, pero esto es normal porque es un ataque del maligno. Así Ahora, usted resístalo, ¿cómo? Con la palabra de Dios, manténgase firme. Cuando su espíritu o su alma sienta desfallecer, corra así como ese siervo a las aguas vivas, que es la palabra del Señor, y refúgiese en él. Tome ánimo, el Señor la bendiga, la restaure y el Señor le dé ese ánimo. Amén. Regocíjese en el Señor y en su palabra, que sus promesas aún están vigentes. Amén. Así es. Amén. Silvia Jiménez. Jiménez dice, oren por mi esposo, salvación, señor Daniel Duarte. Salvación. Su esposo es Daniel, ¿verdad? Bueno, amén, hermana. Vamos a estar en comunión, vamos a poner delante de Dios estas peticiones y que sea nuestro Señor dándole esa salvación que Daniel Duarte necesita. El Señor ya sabe su necesidad y él, antes de que usted abra su boca, él ya conoce. Entonces vamos a orar por esa situación y que Dios bendiga su vida, y sobre todo, como siempre decimos, hay que apoyarnos, hay que entregarnos al Señor y Él hará conforme a su tiempo y conforme a su voluntad. Amén. Amén. Bueno, dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. La promesa que hizo Dios a Israel es la misma que nos hace hoy en día. Así es. Él abre sepulcros, levanta al caído, trae esperanza y vivifica. Ezequiel 37 del 12 al 14, en traducción en lenguaje actual, dice así: yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí. Amén. Soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir. Amén. Y reconocerán que yo soy su Dios. Amén. En Hebreos 13:8 dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este versículo resalta la inmutabilidad y
y el amor poderoso de Jesús, ofreciendo seguridad constante a los creyentes frente a tantas doctrinas variables. Tanta gente que hay con tanta doctrina, pero solamente Jesucristo es la verdad. Aférrese al Señor, y si le exhortan también en su iglesia, ¿qué cree? También es de parte de Dios. No nada más le van a dar caramelos, no nada más le van a dar un show o espectáculo o algo que le haga sentir cómodo su espíritu. También la exhortación es necesaria para los hijos de Dios. Amén. Es parte para la corrección, para ver nuestros errores. Amén. Yo creo que en todos los lugares, en las escuelas, por ejemplo, hay correcciones, y eso para nosotros son exhortaciones en las iglesias. Entonces, amén. Si, como decíamos ahorita, Dios corrige al quien ama. Entonces, amén. Si Dios lo está corrigiendo a través de un hermano, pues oiga. Acepta la exhortación, amén, y haga amén. el cambio, y va a ver que ya no lo van a exhortar. Sí, por eso amén. es ese error que está cometiendo. Sí, y acuérdese que Jesús nos ofrece un reposo, ese reposo que nuestras almas necesitan, cuando nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Y no solo aplica, hermanos, para el pueblo de Israel, sino también para los que seguimos al Señor, para que buscamos a Dios. Para ellos también, para nosotros también es ese ofrecimiento de reposo para nuestra alma. Como ahorita decíamos, si está pasando situaciones difíciles, déjeselo al Señor y Él le va a dar ese reposo que su alma necesita, esa tranquilidad que usted quiere tener. Amén. Es tan bonito, dice, como el pueblo de Dios. Debemos, hermanos, aprender a confiar en la soberanía de Dios, de nuestro Dios, porque el mismo espíritu que resucitó a Jesús, hermanos, es el mismo espíritu que dio vida a esos huesos secos, y el mismo que nos puede dar vida a nosotros, el mismo que nos puede restaurar, el mismo que nos puede transformar esos pensamientos, el mismo que nos puede llenar del Espíritu Santo, el mismo que nos puede saciar de esa sed que tenemos, de esa angustia que sentimos, de esa aflicción tal vez que hay en su vida, de esa enfermedad que está pasando ahorita en este momento. Dios es el único que puede levantarlo de esa cama, el único que puede darle esperanza de vida. Entonces no desmaye, hermanos. Aquí dice, todas las cosas son hechas nuevas, y ese mismo espíritu que mora en nosotros, ese mismo espíritu, hermanos, vivificará nuestros cuerpos mortales. Amén. Amén. En Romanos 8:11 dice, su presencia lo cambia todo, hermanos. Su presencia es un llamado urgente ahora, hermanos, para cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando. Y no deje que el enemigo le atrape, no deje que el enemigo lo distancie, no deje que el enemigo le meta ideas, no deje que el enemigo lo enferme. Al contrario, déjese llevar por el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo que dio vida a esos huesos secos, a ese soplo que les dio, ese mismo Espíritu nos puede dar vida a nosotros. Amén. Hermanos, para que nos levantemos, para que estemos fervientes, para que estemos llenos, para que estemos satisfechos, y para que caminemos con la frente erguida, sin angustia, sin dolor, sino que al contrario tengamos una esperanza, y esa esperanza que nos ofrece el Señor, dándonos y ofreciéndonos esa vida de reposo, esa Amén. Vida eterna que Él tiene preparada para cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Quizás hoy te sientas como esos huesos secos. Puedes sentirte roto, seco, sin vida y sin futuro. Así Pero es. Dios viene con su palabra para Amén. remoldearnos, para transformarnos con su Espíritu Santo, para darnos una vida nueva. No importa dónde te quedaste, dónde fallaste, ni cuánto tiempo haya pasado. Para Dios nada es imposible. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra de Dios en Marcos 9:23, que para Dios nada es imposible, para el que cree todo es posible. Amén. Amén. Dios, Él es el Dios de los imposibles, y el poder de Dios es ilimitado. Amén. Así que confíe en la palabra del Señor, manténgase firme. Si se siente cansado, corra al agua fresca del Señor, ese manantial de vida, de Él es ese fuente de manantial de vida. Sumérjase en su palabra, confíe en sus promesas y haga los cambios necesarios que necesite usted hacer para poder venir a ese renuevo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Amén. Bueno, terminamos este programa por el día de hoy. Sí, pues ya son las 10. Qué rápido. Sí, muy rápido. Las 11, perdón. Las 11, y le damos gracias al Señor por este tiempo. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Mi nombre es Marisol Nevares y le damos gracias al Señor por su sintonía. Amén. Amén, así es, que Dios continúe bendiciéndoles en este hermoso día, inicio de mes. Amén. Amén, que Dios los guarde. Bendiciones.
Gracias por acompañarnos al final de este programa. Puedes ver la repetición en YouTube, en el canal oficial de Shekinah Radio 95.1 FM. Y te esperamos en la próxima edición de Voces del Alma. Voces del Alma. Dios te bendiga.